Mi nombre es Jessica y me casé con mi esposo Jack hace 5 meses. Vivimos cerca de la casa de su familia. Jack tiene una hermana gemela fraternal llamada Emma, y ellos son muy cercanos, tanto que a veces sorprende a la gente a su alrededor. En nuestra boda, Emma lloró más que yo, lo cual llamó la atención de todos. Emma es muy expresiva con sus emociones, pero de una manera un poco diferente. A menudo dice que es muy directa, pero encuentro que las personas que afirman serlo generalmente no lo son. Emma suele hacer comentarios bruscos, utilizando su franqueza como excusa. Tiende a dominar las conversaciones, y es un claro ejemplo de alguien que se esconde detrás de la idea de ser directa. Aunque somos familia, Jack y yo naturalmente resolvemos nuestras discusiones. Pero como esposa, a veces me siento como una extraña. Las peleas pueden llevar a problemas serios como el divorcio. Así que Emma me dice con frecuencia, si alguna vez tienes problemas con Jack, no dudes en hablar conmigo. Yo soy directa. Y como su hermana gemela, lo conozco bien y te puedo dar el mejor consejo. Ella lo dice cada vez que nos encontramos, cada fin de semana, Emma viene a nuestra casa y se queda hasta tarde en la noche. A veces bebe demasiado y termina quedándose a dormir. Durante esas ocasiones, mi esposo se disculpa, diciendo, lo siento, mi hermana todavía está soltera y se siente sola porque yo me casé primero. Se calmará cuando encuentre a alguien. Lo siento mucho. Pero a pesar de sus disculpas, no puedo sentir su sinceridad, y mi irritación crece. Emma no duda en visitarnos. A menudo hace comentarios como, oye, Jessica, eres muy petite, ¿verdad? Mi hermano y yo somos más o menos de la misma estatura. Cada vez que te veo, pienso en lo pequeña que eres. Las mujeres pequeñas son atractivas, ¿no? Incluso me invitaron una vez a ser modelo. Realmente admiro a las mujeres pequeñas. Y dicen que los gemelos tienen una conexión telepática, ¿verdad? Es cierto. Siempre sé lo que mi hermano está pensando, y conozco su tipo de chica. Así que me sorprendí cuando supe que te eligió a ti. A Emma le gusta sentirse superior con estos comentarios, pero sé por qué nos visita tan seguido. Una amiga en común me contó algunas cosas sobre ella, y siento un poco de lástima por ella. Así que, por muy duros que sean los comentarios de Emma, trato de no sacarlos a relucir. Sin embargo, una vez dijo, oye, Jessica, solías vivir en un viejo apartamento de madera, ¿verdad? Eso debe haber sido difícil. ¿Eres pequeña por la desnutrición? Mi hermano y yo crecimos bien porque nuestra familia estaba financieramente cómoda. ¿Te casaste con mi hermano por el dinero de nuestra familia? Realmente siento lástima por ti. Después de todo, tú y mi hermano no son una buena pareja. Pero no es tu culpa. Crecer pobre es difícil, y se nota en ti. Al escuchar eso, me sentí devastada. Finalmente perdí la paciencia. Ya estaba cansada de sus repetidos comentarios groseros y no podía soportar más los insultos a mi familia. No puedo más. ¿Cómo puede alguien insultar a la familia de otra persona de esa manera? ¿Estás diciendo que soy pequeña porque soy pobre y estoy desnutrida? Emma se sorprendió por mi reacción y se enojó. Pero ya no podía contenerme más. ¿Estás molesta porque me casé con tu hermano? Si ese es el caso, dilo directamente en lugar de dar rodeos. Escuché que tu novio terminó contigo recientemente. El hombre que te gustaba se va a casar con alguien muy diferente a ti. ¿Te estás alejando de ella porque aún tienes algo de autocontrol? Apuesto a que no te agrado porque te recuerdo a ella. ¿De qué estás hablando? Emma tartamudeó. Sé todo. Me comparas con ella y me odias aún más. Siempre dices que eres directa, pero eres más astuta que cualquiera. Por favor, vete ahora y no regreses. Cualquiera que insulte a mi familia y a mí no es bienvenido en esta casa. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué hablas así? Se lo voy a decir a mi hermano. Adelante. Hazlo si quieres.
Eres horrible. La peor, gritó Emma, saliendo furiosa, con la cara roja de ira. Tal y como alguien me había dicho. Emma siempre dice que es fuerte y que tiene muchos amigos hombres. Tiene un amigo cercano con quien sale a cenar, al cine o a tomar algo. A veces, si pierde el último tren, se queda en su casa. La naturaleza de su relación es incierta, pero Emma a menudo bromea en las fiestas. Si no encuentro un novio, podría casarme con él. A veces hablamos de casarnos si ninguno de los dos encuentra a alguien más. No lo veo como una pareja romántica, pero creo que podríamos pasar nuestra vejez juntos porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Los verdaderos sentimientos de su amigo son inciertos, pero solo asintió cuando Emma dijo que no tenía interés romántico en él. Sin embargo, su afecto hacia él era evidente, especialmente cuando había una mujer atractiva cerca. Emma trataba de mantenerlo alejado de otras mujeres en las fiestas, permaneciendo a su lado y sin dejarlo solo. Estaba claro que Emma en realidad estaba enamorada de él, pero parecía que él no sentía lo mismo. A menudo la ignoraba y un amigo en común me dijo que por eso él anunció su compromiso en secreto y se distanció de ella. Tal vez nunca le gustó realmente y se sintió aliviado al poner un poco de distancia entre ellos. Honestamente, tengo sentimientos encontrados hacia Emma. Aunque no siempre me cae bien, no puedo evitar sentir lástima por ella como mujer. He intentado varias veces enfrentarme a sus comentarios sarcásticos y hacerla callar, pero siempre sentía que no era justo criticarla demasiado y no quería parecer que presumía de mi estatus como mujer casada. Pero sus acciones imprudentes me llevaron al límite y terminé poniéndome emocional. Siento como si me hubiera rebajado al reaccionar de esa manera. No me arrepiento, pero me siento inquieta al respecto. Me pregunto cómo reaccionará mi esposo. Él valora mucho a su familia, así que espero que entienda cómo me siento cuando llegue a casa. Planeo contarle todo. Esa noche, mi esposo llegó a casa con mi cuñada, y estaba furioso. ¿Qué has hecho? Me dijeron que dijiste cosas horribles a mi hermana Ann, que te burlaste de ella. Al escuchar su voz enfadada, me sentí más confundida que sorprendida. Parecía que mi cuñada había distorsionado la historia cuando se la contó. Mira, mi hermana está llorando. Debe ser algo grave si mi hermana, que normalmente es dura y valiente, está en lágrimas. Discúlpate con ella. Detrás de él, mi cuñada sostenía un pañuelo en su cara. Espera un minuto. ¿No vas a escuchar mi versión de la historia? ¿Sabes que ella insultó a mis padres? ¿No te ha contado eso? Mi hermana nunca haría tal cosa, dijo mi esposo, negándose a escucharme. Ver a mi cuñada sonriendo detrás de él hizo que mi ira volviera a encenderse. No sé exactamente cómo tu hermana lo contó, pero he estado lidiando con su sarcasmo durante mucho tiempo. Te lo he contado muchas veces, pero nunca me has escuchado realmente. Tu hermana dijo que éramos pobres y mal criados, y hasta me acusó de casarme contigo por dinero. ¿Qué? Sí, mi familia era pobre, pero nunca me avergoncé de ello. Mis padres trabajaron duro para criarme sin que me faltara nada. No me interesa la riqueza de tu familia. Y fue tu hermana quien comenzó a usar un lenguaje grosero. Pude soportar su sarcasmo hasta ahora, pero cuando insultó a mis padres, no pude perdonarla. ¿No te enojaría si alguien insultara a tus padres? Mi esposo se quedó en silencio por un momento y miró a su hermana. Entonces mi cuñada se cubrió la cara con un pañuelo y comenzó a llorar en voz alta. Cuñada, ¿por qué no te limpias las lágrimas y nos dices la verdad? Siempre dices que eres muy directa, sugerí, y los ojos de mi esposo de repente se abrieron con sorpresa. No bromees. No puedo creer que mi hermana sea tan cruel. Además, es cierto, ¿no? Tu familia está pasando por dificultades económicas. ¿Qué tiene de malo decir la verdad?, gritó mi esposo. Sentí una oleada de shock. ¿Realmente crees que debería haber escuchado el consejo de tu hermana?
Debería haber entendido cuando dijo que las personas de familias pobres tienen malas costumbres y deben evitarse. Tenía razón. ¿Qué estás intentando hacer, degradar a mi hermana? ¿Has pensado eso todo el tiempo? Sí. Tu comida sabe pobre y, con el tiempo, sentí que nuestros estándares de vida son diferentes. Pero tu actitud ahora me ha hecho tomar una decisión. No puedo seguir contigo. En última instancia, no puedo llevarme bien con personas pobres. Te pagaré la pensión alimenticia. Así que, por favor, vete. Vuelve a esa vieja casa tuya, dijo con una sonrisa maliciosa en su rostro, una sonrisa que coincidía con la de mi cuñada. Ya no tenía la energía para discutir. Entendido. Me iré, dije, empacando mis cosas en una bolsa y caminando hacia la puerta sin mirarlos. Mientras estaba a punto de irme, mi cuñada dijo, esto lo resuelve. Como siempre he dicho, puedes hacer las paces con la familia sin importar la pelea, pero es imposible con extraños. Realmente eres lamentable. Al menos trata de vivir feliz en esa vieja casa con tu familia, susurró. La miré brevemente y salí en silencio de la habitación. Mi padre es un carpintero hábil, pero su talento no se tradujo en éxito empresarial. Mi madre trabajaba a tiempo parcial para mantener a la familia. No éramos ricos, pero nunca tuvimos problemas para vivir. Yo creía que mi esposo me había elegido, sabiendo todo sobre mi origen. Pensé que si hablaba con mi cuñada, ella entendería. Pero la realidad era diferente. Me enfrenté a un fuerte vínculo entre los gemelos. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que mi esposo en realidad me menospreciaba. Insultó la comida que mi madre me enseñó a preparar, llamándola pobre, y me di cuenta de que nunca me amó realmente. Tan pronto como salí de la casa, llamé a mis padres. En el momento en que escuché la voz de mi mamá, no pude dejar de llorar. Traté de explicarle la situación entre sollozos. Ella se sorprendió y se mostró preocupada. Lo siento, mamá, pero no podía soportar que te insultaran a ti y a papá. Ustedes me enviaron esperando mi felicidad. Después de contarle todo, mi mamá suspiró profundamente y dijo, voy para allá ahora mismo, y tu padre viene conmigo. Lo agradezco, respondí. Iremos en coche. Tu padre no ha estado conduciendo mucho últimamente, pero estaremos bien. Quédate ahí, ¿sí? Gracias. Les dije que la casa de mis padres estaba a unos 20 minutos en coche. Mientras esperaba en la entrada, mi cuñada de repente sacó la cabeza por la ventana y dijo, ¿sigues aquí? Qué raro. Tal vez tu casa ya no exista, ¿la demolieron? Jack. Jessica sigue aquí. Ven a ver. Mi esposo también apareció en la ventana y dijo, ¿de verdad sigues aquí? ¿Qué intentas demostrar? Es inútil disculparse ahora. Mi decisión no va a cambiar. Oh, ¿necesitas dinero? ¡Qué pena! Luego lanzó un billete de $15 hacia mí. Toma un taxi y vete rápido. Si te quedas aquí más tiempo, llamaré a la policía, ¿está bien? Si tu familia se mete en problemas, solo empeorarás tu situación, se burló. En ese momento, un auto negro se acercó, llamando su atención. ¿Quién podría ser? ¿Un político o algo así?, se preguntaron. El coche se detuvo justo frente a mí y la puerta se abrió en silencio. Señorita, su transporte ha llegado, dijo el conductor mientras le entregaba mi equipaje. La ventana del asiento trasero se bajó lentamente, revelando a mis padres. Cuando vieron a mi padre, Jack y Emma se quedaron impactados. Jack, Emma, ha pasado mucho tiempo, dijo mi padre. Detrás de él, pude ver el rostro de mi madre. Mi hija ha estado quedándose con ustedes y se lo agradecemos. Como esta es una zona residencial, no podemos estacionar por mucho tiempo. Tenemos algo que discutir, así que, ¿podrían acompañarnos en el coche? Emma, también estás invitada. Y si sus padres desean unirse, serán bienvenidos,
agregó mi padre. Mientras mi esposo y cuñada se quedaban sin palabras, mi padre bajó del coche e insistió una vez más, ¿cómo sería acompañarnos? Atraídos por la presencia imponente de mi padre, se subieron al coche con cierta duda. Es la primera vez que estoy en un Rolls-Royce de lujo. Es impresionante, comentó mi esposo, intentando sonreír a pesar de estar visiblemente abrumado. Podríamos haber tomado otro coche, pero no he estado conduciendo mucho últimamente y mi esposa estaba preocupada, explicó mi padre. No sé de qué se trata todo esto, pero, ¿a dónde vamos?, preguntó mi esposo. A nuestra casa familiar. Me gustaría tener una conversación a fondo contigo y tu hermana. ¿Tu casa? No entiendo. ¿Y por qué este coche?, replicó mi esposo, confundido. Tal vez te estés preguntando por qué personas comunes como nosotros estamos en un coche tan lujoso, dijo mi padre, con una mirada intensa que los incomodaba, mientras llegábamos a nuestro destino y salíamos del coche. Quedaron atónitos al ver la gran puerta frente a nosotros. ¿Qué? ¿Dónde estamos?, balbuceó mi esposo. Esta es mi casa familiar. La boda fue pequeña y solo incluía a la familia cercana, así que no habías conocido a mi padre. El abuelo de Jessica. Quería que lo conocieran hoy, pero desafortunadamente ha sido hospitalizado recientemente. Lamento no poder presentárselo, explicó mi padre mientras la puerta se abría lentamente y avanzábamos. Mi esposo y mi cuñada nos seguían de cerca, aún en estado de shock. Cuando entramos en la casa, se quedaron congelados, sorprendidos. Por favor, tomen asiento, instó mi padre. Y se sentaron, mirando alrededor de la casa con expresiones de asombro. ¿Qué es esto? ¿Y el auto del que acabamos de bajar? ¿Es alguna especie de broma? ¿De quién es esta casa? Seguramente no hemos entrado sin permiso, preguntó mi esposo, todavía desconcertado. Haces una pregunta interesante. Esta es la casa de mi familia, respondió mi padre. Eso no puede ser verdad. Cuando vinimos antes de la boda, solo era una vieja casa de madera. Por favor, deja de bromear, insistió mi esposo. A la señal de mi padre, coloqué tarjetas de presentación frente a ellos. Un carpintero con una tarjeta de presentación, murmuró mi esposo confundido, leyendo la tarjeta. Peterson Trading, la famosa corporación. Esa tarjeta pertenece a mi abuelo. Él es el presidente de esa empresa, expliqué. Mi madre añadió, mi esposo también es ejecutivo en la misma empresa. ¿De verdad?, preguntó mi esposo, ahora completamente desconcertado. Y no solo eso, nuestra familia ha sido propietaria de tierras por generaciones. Muchas de las tierras por aquí son de mi abuelo, continué. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué eligió ser carpintero y vivir en un apartamento tan antiguo?, preguntó mi esposo, todavía tratando de entenderlo todo. Mi padre se resistió a hacerse cargo del negocio familiar y eligió ser carpintero en su juventud como una forma de rebelión. Desde que Jessica nació, se ha reconciliado con mi abuelo y ha estado apoyando nuestro estilo de vida, explicó mi madre. Disfrutamos de viajes familiares al extranjero una vez al mes. La familia de mi madre también es dueña de una famosa tienda de vestidos conocida internacionalmente. En su juventud, se inspiraron en una canción para vivir este estilo de vida. Por cierto, ¿recuerdas en la secundaria cuando casi te perdiste el viaje escolar porque te quedaste dormido? Mi abuelo me envió al lugar en una aeronave cuando estaba desesperada. Terminé llegando antes que los autobuses, y mis compañeros de clase estaban realmente sorprendidos. Es cierto, solía vivir en un viejo apartamento de madera, pero los fines de semana me quedaba en la gran casa de mi abuelo con mi familia. Celebrábamos ocasiones especiales como cumpleaños allí. Así que sentía como si tuviera dos casas, lo cual realmente disfrutaba. ¿Por qué te has mantenido en silencio tanto tiempo? Espera, el apellido de soltera de Jessica no coincide con el apellido de su abuelo, dijeron, acusándome de mentir. Toda nuestra familia solo pudo suspirar ante sus gritos.
Apenas 20 minutos después de ser echada por mi esposo. No hay manera de que una casa y un coche se prepararan tan rápido, argumentaron. Nadie inventaría una mentira tan grande solo porque fue insultado. Cuando nos casamos, mi esposo se mudó a mi casa familiar debido a un conflicto con su propia familia. Pero mi hermano y su esposa tomaron el control de nuestra casa familiar, y mi esposo iba a suceder a su padre como presidente. Mientras mi madre explicaba todo esto, mi esposo hizo una mueca, apretando la tarjeta de presentación con fuerza. Jessica, ¿por qué mantuviste esto en secreto? Me preguntó. Si lo hubiera sabido, ¿me habrías tratado mejor? Respondí. Ambos desviaron la mirada y guardaron silencio. Si te preguntas por qué lo mantuve oculto, es porque no quería hacer pública la situación de nuestra familia. Estoy cansada de que la gente juzgue a otros por su estatus familiar, y mis padres sienten lo mismo. Por eso estuve de acuerdo con ellos, expliqué. Pero no podía quedarme callado cuando insultaron a mi hija, intervino mi padre. Mi padre, el abuelo de Jessica, la adora. Y si él estuviera aquí ahora, me pregunto cómo habría reaccionado. Una foto de mi abuelo colgaba detrás de mi padre, como si estuviera observando el comportamiento de mi esposo y mi cuñada. Por cierto, la empresa para la que trabaja tu padre es, en realidad, una subsidiaria nuestra. ¿Sabías eso? Reveló mi padre. Las expresiones de mi esposo y de mi cuñada se tornaron pálidas de repente. En realidad, quería conocer a tus padres hoy, pero, ¿están en casa? Sí, ellos, tartamudeó mi esposo. Están de viaje en este momento, añadió rápidamente mi cuñada. Su comportamiento nervioso dejaba claro que mentían. Pero mi padre solo rió ante lo absurdo de la situación. Entiendo. No hay problema, dijo con una sonrisa. Hablemos a fondo sobre la forma en que han tratado a mi hija y si sus padres comparten las mismas opiniones. ¿Es esto realmente necesario? ¿Por qué necesitas confirmar esas cosas? Preguntó mi esposo, poniéndose a la defensiva. Mi hija quiere regresar a casa. Nos pidió que viniéramos a buscarla, respondió mi padre. ¿Estás diciendo que debería divorciarse? Preguntó mi esposo. ¿No fuiste tú quien sugirió eso? Agregó, dirigiéndose a mí. Solo pude asentir bajo su mirada. Espera un momento. Ser llamado aquí de repente, enterarme de tu riqueza y ahora ser empujado hacia un divorcio. Todo esto es demasiado. Si lo hubiéramos sabido, esto no habría pasado, balbuceó mi esposo. ¿Y qué estás tratando de decir? ¿Qué habrías hecho si supieras sobre el trasfondo de mi familia? Me di cuenta de que había aguantado las palabras de mi cuñada porque todavía me importaba mi esposo. Pero hoy, al ver su verdadera naturaleza, ese afecto se desvaneció rápidamente. Después de escucharlo ridiculizar a mis padres, supe que no podía quedarme con él. Me decepcionó que juzgara a las personas por su origen familiar. Tú y tu hermana dijeron hoy que las personas pobres deberían regresar a sus viejas casas. Eso no es algo que pueda aceptar. Sí, quiero el divorcio, dije con firmeza. Yo también quiero el divorcio, respondió mi esposo, pero luego intentó retractarse. Espera, eso solo era una broma. No lo decía en serio. Pero ¿no dijiste tú mismo que sentías la diferencia en nuestros estándares de vida todos los días? Y llamaste a los sabores tradicionales, pobres. Incluso si fue una broma, no puedo vivir con alguien que hace esos comentarios, le repliqué. El divorcio es algo que ambos hemos acordado. Si comienzas de nuevo con alguien que comparta tu estilo de vida, todo se resolverá, ¿verdad?, agregó mi padre. Eso es, así que discutamos esto de nuevo con tus padres. Por ahora, pueden irse, dijo mi padre, mientras la criada trataba de guiar a mi esposo y a mi cuñada hacia la salida, pero mi esposo se negó y gritó, «Esto no es una broma». ¿Qué están diciendo? ¿No eran ustedes los que se estaban riendo de nosotros? Detrás de escena, estaba visiblemente enfadado,
su rostro se volvía rojo. Mi cuñada intervino, exactamente. Pretender ser un carpintero pobre pero en realidad ser ricos. ¿Nos llamaron aquí para atraparnos? ¿Qué es esto, una recreación de un viejo drama? No creo nada de esto. ¿Es realmente una casa real o es algún tipo de set? ¿Son todos estos empleados actores contratados? Ella gritaba tan fuerte como mi esposo. Calmaos primero, dijo mi padre, tratando de calmar a mi esposo. Pero mientras mi esposo se apartaba bruscamente, su brazo accidentalmente golpeó un jarrón, que cayó al suelo y se rompió en pedazos. El ruido sorprendió a todos, y las criadas corrieron rápidamente a recoger los pedazos rotos, con el rostro pálido. ¿Por qué están tan sorprendidas? Es solo un jarrón, probablemente algo de una tienda de dólar, dijo mi esposo en voz alta, mirando con desprecio a las criadas mientras recogían los fragmentos. Al ver esto, mi padre suspiró y levantó un pedazo de los restos. Dijiste que pagarías una pensión alimenticia para proceder con el divorcio, pero ¿puedes pagar el costo de este jarrón?, preguntó. Mi esposo se quedó impactado. ¿Cuánto vale? $150,000. Mi bisabuelo lo mandó a hacer por un artista famoso. Es insustituible, explicó mi padre. Luego volvió a preguntar, ¿le dijiste a mi hija que pagarías la pensión alimenticia? Bajo la mirada penetrante de mi padre, el rostro de mi esposo pasó de pálido a blanco como el papel. Espera, fue mi hermano quien lo rompió. Esto no tiene nada que ver conmigo. Ni siquiera toqué el jarrón, protestó mi cuñada, pero nadie le respondió. Desesperada, me agarró del brazo. ¿Ves? No tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? ¿Por qué estás enfadada conmigo? Creo que me estás malinterpretando. Soy del tipo que dice lo que piensa de inmediato. Y si por eso estás molesta, te pido disculpas sinceramente. Cambiaré, ¿de acuerdo? Mientras trataba de calmar mi brazo tembloroso, la miré directamente a los ojos. Asterisco asterisco las personas que afirman ser directas no huyen ni esquivan los problemas asterisco asterisco. No puedes usar eso como excusa. Desafortunadamente, una pequeña acción se ha convertido en un gran problema. Dije esto y mi cuñada se quedó sin palabras, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. ¿Podemos tomarnos un momento? No puedo seguir el ritmo de todo esto. Todavía somos una pareja casada, ¿verdad? Así que vayamos a casa y hablemos de esto, sugirió mi esposo, pero no sentí simpatía alguna por él. ¿Recuerdas cuando rompiste el valioso cenicero de tu abuelo cuando eras niño? Le pregunté. Sí, ese cenicero valía $100,000. Y yo estaba completamente indefenso cuando me disculpé, admitió. Pero el abuelo te perdonó de inmediato y nunca te pidió compensación, le recordé. Al escuchar esto, las expresiones de mi esposo y mi cuñada se suavizaron un poco. Sin embargo, me paré frente a ellos y repetí las palabras que necesitaban escuchar. Las relaciones familiares pueden repararse, pero una vez que hay una ruptura entre una pareja casada, es difícil de arreglar. Esto es algo que aprendí de ustedes, los gemelos, dije, y sus rostros volvieron a palidecer. Después de eso, nuestro divorcio se finalizó oficialmente. Mis suegros no dijeron nada durante el proceso y detuvieron todo el apoyo a los gemelos. Acordaron pagar por el jarrón, lo que salvó a mi suegro de perder su trabajo y a mi suegra de la exclusión social. Nunca supe que mi abuelo era tan respetado. Escuché que mi exesposo y mi cuñada están trabajando en empleos nocturnos en secreto para pagar por el jarrón. Los gemelos, que solían ser muy cercanos, tuvieron una gran pelea por la compensación y ahora ni siquiera se hablan. Mi padre sigue trabajando duro como siempre, y mi madre continúa apoyándolo. Debido a este incidente, causé muchos problemas a mis padres y a mi abuelo. Así que reflexiono sinceramente sobre esto y planeo vivir de manera más humilde de ahora en adelante.